Muy buenos días. Nos encontramos otra vez en su canal Charlando con Daniel. En esta ocasión quisiera hacer un comentario sobre los nuevos derechos que ahora últimamente se han tratado de formar y que inclusive se han tomado como derechos más importantes que los antiguos derechos humanos. Bien, voy a hacer el comentario tomando una analogía con las computadoras. Bien, ¿qué es una computadora? En sí, en físico, es un montón de cables y de circuitos electrónicos. ¿Qué hace esa computadora? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el corazón de la máquina y lo que hace que trabaje es un programa. Ese programa se le denomina en general BIOS. El BIOS es el programita que hace que la computadora sepa qué partes electrónicas tiene y cómo pueden trabajar. En las antiguas computadoras, uno podía decir, podías poner un disco duro de tal, tal, tal o tal característica. Y no podías hacer nada más. O podías cambiar un procesador y poner otro. Pero si dentro del parámetro de la máquina no está el chip o el CPU que tú quieres colocar, es imposible utilizarlo. ¿Qué pasa si queremos poner un disco duro de mayor capacidad en una computadora que no lo permite? Bueno, lo que va a pasar es que ese disco va a ser subutilizado. Quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un disco duro de 4 terabytes, es posible que nada más puedas utilizar 2. Los otros 2 no se pueden utilizar. Tendrías, en dado caso, que ver cómo particionarlo para hacer que funcione. Si funciona con el procesador, definitivamente no funciona. Entonces, el CPU, el BIOS, nos da la posibilidad de saber exactamente qué es lo que se puede hacer con esa máquina. Si se transgrede, no funciona o funciona mal. Bueno, la segunda parte es, esa computadora no puede hacer nada sin otro programa especializado, llamado sistema operativo. Ese sistema operativo sirve para decirle a la máquina y allanar y poder colocar los programas a utilizar. Si nos ponemos muy técnicos, ese sistema operativo tiene un subprograma que se llama kernel, que es la base que interpreta del BIOS a la computadora. Entonces, ese sistema operativo lo que hace es, le da la capacidad de aplicar ese hardware y comunicar con el software que se va a instalar. En realidad, si nos ponemos a poner, a ver, los programas, las cosas que se puede hacer con el simple sistema operativo, digamos que es muy básico. Agarren un Windows sin nada y realmente a lo mejor puedes jugar dos, tres cosas muy sencillas, a lo mejor puedes escribir alguna notita, pero en realidad hasta ahí no es aplicable para casi nada. La única forma es saber que podemos empezar a comunicarnos ahora sí nosotros con la máquina. Y la tercera parte es ahora sí lo que podríamos denominar como paquetería. ¿Qué es paquetería? Los programas especializados que nosotros utilizamos para poder hacer las actividades dentro de la computadora. Sin ellos no podríamos, en este caso, grabar un video, no podríamos escribir una carta, no podríamos diseñar un juego, no podríamos hacer nada. Si no tenemos esos tres programas unidos en línea, es imposible trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo analogamos?
Existe un programa BIOS, que es el programa de la ley natural. Lo podemos denominar ley divina. En el Antiguo Testamento se le denominaba los 10 mandamientos. Sin eso no se puede hacer nada. Es la anarquía total. Bueno, después de eso viene lo que serían las leyes estatales, el equivalente a la Constitución. La Constitución, al final de cuentas, nos dice cómo se puede trabajar entre la ley natural o ley divina y nos traduce en derechos, obligaciones y acotaciones que nosotros podemos, de lo que podemos y no podemos hacer, teniendo derechos y responsabilidades. Pero realmente la Constitución no es operativa realmente. ¿Cómo se podría trabajar bajo el marco únicamente constitucional? Es muy limitado. De ahí vienen las paqueterías. Las paqueterías en este caso sería el derecho específico de cada materia, por ejemplo, en materia laboral, en materia penal, en materia civil. Ahí sí nosotros podemos ver especificidades de que nosotros podemos realmente vivir. Pero no puede ir la Constitución contra la ley natural, no puede ir la paquetería o las leyes específicas contra la ley natural. ¿Por qué? Porque o no es operable o en su defecto no es totalmente aplicable o es muy difícil de aplicar. No es posible, tienen que ir ligadas. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, estamos en la situación donde decidimos arbitrariamente que tenemos un derecho que no se sustenta en la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Vamos contra natura. No es aplicable. Pero te pueden castigar. Efectivamente te pueden castigar, pero no se aplica. Veamos. Y tomémoslo con los derechos y con el asunto de la homofobia y todo el asunto. Tenemos un individuo llamado Carlos que cometió un delito. Ese delito es asesinato. Ok, él dejó su ADN y empiezan a buscar a un varón. Pero sale que legalmente este amigo ahora se llama Marisa. Como vas a encontrar a un individuo varón con el nombre de Marisa y para todo legal es Marisa, una mujer. Se puede, teniendo una base de datos de ADN a nivel de la totalidad de la población, para saber en qué momento este señor llamado Carlos se cambia a Marisa y después se vuelve a cambiar a Francisco y luego se cambia a quién sabe qué y luego es imposible seguir. Es operativamente una locura. Conste, no estoy hablando de cuestiones morales, no estoy hablando de cuestiones religiosas, no estoy hablando de otra cosa. Simplemente operativamente es imposible manejarlo con un presupuesto muy pequeño. Tendríamos que volvernos una sociedad policial para poder lograr llevar ese cambio de género de un lado al otro de acuerdo a gusto y contentilla de la persona. Imagínense dentro de eso que solo estoy hablando de género. Pongamos ahora edad
y pongamos ahora rasgos raciales. Es una locura. Yo podría ser una mujer china de 64 años. ¿Y cómo me rastreas? Y legalmente no me puedes detener porque tú estás buscando a un hombre y yo soy una mujer china de 64 años. ¿Ven que es una locura? Para que funcione un verdadero gobierno, tiene que tener reglas claras. Las reglas claras, la única forma que pueden suceder es que tengan base con la ley natural. Claro, se podrá perseguir a la gente, sí se podrá hacer muchas cosas, pero eso lo único que va a hacer es que se tenga un estado policial que es demasiado grande y que es incapaz de lograr los reales fines que tiene, como son la salvaguarda de la población, como es el desarrollo económico, como es el tener que mantener la cultura y la unidad del país. Es imposible, ¿por qué? Porque nos vamos a estar peleando por minucias. ¿O tú qué opinas? Por tu atención, mil gracias.